Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final del libro de Hebreos y hoy vamos a ver el capítulo 13 completo. Así que los que les gusta tomar notas y los que están tomando notas dejen bastante espacio porque tenemos al menos 23 cosas que anotar. Y hay mucho en este pasaje. Le decía al pastor Juan que debimos haberlo dividido en varios pasajes, pero ya tenemos el resto del año planificado. Luego de Hebreos vamos a tener una serie de 7 domingos respecto al ABC de la iglesia. Vamos a recordar lo que es el bautismo, lo que es la cena del Señor, lo que es la autoridad de la congregación, lo que es el liderazgo de la iglesia, las cosas básicas de la iglesia en los próximos 7 domingos. Así que si usted quiere conocer cómo funciona la iglesia, venga los próximos 7 domingos y no se los pierda, por favor. Luego de estos ABC de la iglesia vamos a pasar hasta principios de diciembre, hasta principios de noviembre, vamos a estar en 2 de los profetas menores que tienen que ver con Nínive. Hemos llamado a esta serie la misericordia o la escandalosa misericordia de Dios, estudiando el libro de Jonás, y el inescapable juicio de Dios, estudiando el libro de Nahum. Así que Jonás, Nahum, en los próximos 3 meses lo que viene. Y va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Inviten a sus amigos que quieren conocer de la misericordia de Dios o el juicio de Dios. El mismo Dios que tuvo misericordia de Nínive también tuvo juicio con Nínive. Así que no se lo pierdan porque vamos a conocer cómo es Dios y vamos a conocer sus atributos. Así que no se lo pierdan. Volviendo a Hebreos 13, hay mucho que hablar, pero hemos titulado este mensaje que Jesús nos da un mejor amor para dar. Jesús nos da un mejor ejemplo de amor y ya vamos a ver más en detalle. Como ustedes han visto en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, no sabemos quién es el autor humano, pero sí sabemos quién es el autor. Últimamente es el Espíritu Santo que inspiró al autor humano a escribir acerca de la supremacía de Jesucristo sobre todo personaje del Antiguo Testamento, sobre todos los sacrificios, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre los sacrificios, sobre Aarón, sobre Josué, sobre Melquisedec. Jesús es mayor y mejor que todos los del Antiguo Testamento. Jesús es aún mayor que cualquier sacrificio de ovejas y de machos cabríos en el sistema de sacrificios levítico del Antiguo Testamento. Jesús es mucho mayor que todos los mandamientos de la ley. El sacrificio de Cristo es mucho mejor que cualquier sacrificio ritual. Jesús es mucho mayor y más digno que cualquiera de los ejemplos y los héroes de la fe. En el capítulo 11 dice el final del capítulo 11 que todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios habría preparado algo mejor para nosotros y eso es Cristo. Así que el capítulo 12 funciona como una conclusión y algunos dicen que el capítulo 13 fue añadido luego, pero es evidente que el capítulo 13 funciona como el clímax. Después de decirle el autor, el Espíritu Santo a través del autor humano, después de explicarle por qué no deberíamos quedarnos en lo antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿por qué no deberíamos quedarnos bajo el dominio de la ley? Porque Cristo ahora, el Mesías, cumplió toda la ley y nosotros en Él podemos ir al trono de Dios, lo que dice el capítulo 12, entrar al trono de Dios porque Él cumplió la ley del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos por cuenta propia porque nuestro pecado no nos deja, pero como Cristo murió sin pecado, entonces nosotros a través de Él podemos entrar al trono de Dios. Y después de decirle por qué Cristo es digno, por qué Cristo es mayor y mejor que todo lo del Antiguo Testamento, ahora viene en el capítulo 13 y les da 23 mandamientos para cumplir. Y muchos se preguntan por qué la carta termina así. Bueno, es que era común hasta en las cartas de Pablo, por ejemplo en el libro de Romanos,
Ustedes ven que 11 capítulos Pablo empieza a decirles las doctrinas fundamentales de la justificación por fe, de la salvación mediante fe, de la depravación humana de los judíos, de los gentiles, de todo el mundo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 y 6, la justificación aplicada y vivida. Capítulo 6, 7 y 8, cómo se vive por fe y cómo se puede tener victoria mediante Jesucristo. Capítulos 9, 10 y 11, la elección de Dios y de los elegidos de Dios. Capítulo 12 empieza con mandamientos prácticos. Capítulo 13 y 14 y 15, hasta que llega al final, en el capítulo 16 de Romanos, a saludar a un montón de amigos. Igual hacia acá, no sabemos si es Pablo el autor del libro de Hebreos, pero luego de 12 capítulos explicando todas las doctrinas fundamentales de por qué no debemos quedarnos en el antiguo pacto, ahora en el capítulo 13, estos 23 mandamientos, que los vamos a ver uno por uno, pero no en detalle, vamos a ver que el autor de Hebreos quiere que nosotros aprendamos a vivir como Cristo vivió. Cristo nos enseñó a vivir por amor. Y todos estos 23 mandamientos que están aquí no son dados para que tú seas una persona perfecta por ti mismo, o para que la gente te aplauda porque tú eres perfecto, o porque tú te portas bien mejor que nadie, sino para que tú aprendas a vivir como Cristo vivió. En 1 de Juan 4, 2 al 6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en este capítulo 13 vamos a ver, como les dije, 23 verbos en imperativo. Si usted tiene un resaltador, venga conmigo y resáltelo, las palabras que yo le voy a ir diciendo. Si usted no tiene un resaltador, mande a alguien a buscar a este y yo se lo regalo. Allá en la mesa de atrás debería haber algunos resaltadores para que usted resalte los mandamientos en imperativo y usted salga de aquí diciendo dos cosas. Yo debo vivir de esta manera según el capítulo 13, pero no solamente debo vivir así para ser mejor persona, sino debo vivir así porque eso fue lo que Cristo me enseñó. Y porque Él pudo, ahora yo en Él puedo. Entonces, vamos a ir uno por uno. Pero vamos a dividir este capítulo en 5 pedazos. Vamos a dividirlo en 5 pedazos de manera que vamos a ver los patrones de conducta del mejor amor que Jesús nos enseña en relación al prójimo, del 1 al 3, en relación a nosotros mismos como iglesia, de los versículos 4 al 9, en relación a Dios como parte de nuestra sujeción a Él, de los versículos 10 al 14, en relación a nuestros líderes, de los versículos 16 al 19, y por último, la bendición y los saludos finales del 20 al 25. Yo se los voy a ir repitiendo uno por uno, no se preocupen. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, vamos a leerlo completo. Yo lo voy a leer un poco rápido, pero quiero que me sigan por favor ahí en sus ojos, por favor. En la versión que usted tenga, nosotros acostumbramos a leer en la versión Reina Valera contemporánea, pero en la versión que usted tenga es muy parecido. Así que vamos a leer Hebreos 13. Dice así la palabra del Señor: que el amor fraternal permanezca en ustedes. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues acuérdense de los presos. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmese con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. Y así podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus pastores que le dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos.
Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra. Pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Y que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia esta palabra que les he escrito como una breve exhortación. Y quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Y si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Y que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y este fue el libro de Hebreos. Vamos a ver. Señor, muchas gracias porque cada palabra de este libro la hemos leído en estos últimos 6 meses. Qué privilegio para nosotros poder aprender de la supremacía de Jesucristo y amarte más por quien tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Hoy que llegamos al final, Señor, queremos aprender la vida como tú la has diseñado, el amor que nos enseñaste a vivir y la gracia que nos enseñaste a reflejar en todos tus actos, en todas tus acciones. Y al salir de acá, Señor, que podamos exaltarte más, amarte más, obedecerte más, servirte más y atesorarte por sobre todas las cosas y personas de este planeta. Ayúdanos a amar a nuestro Dios y Rey y Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, si hay alguien acá que no te conoce, tú no eres su Señor, no está seguro de ir al cielo, hoy sea el día, Señor, que pueda verte a ti en todos tus actos, en todas tus acciones, en el sacrificio de la cruz y pueda venir corriendo a tus pies, al pie de la cruz, clamando por misericordia y perdón. Señor, que podamos saber de la conversión de algunos, de la reconciliación de otros y de la edificación de todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, como les dije, vamos a dividir este pasaje en 5 partes. Este amor que Jesús nos enseñó a tener es el título, el versículo 1 como que resume todo el capítulo. Vivir en amor fraternal. Que el amor fraternal permanezca en ustedes. Esa es una palabra que significa que sea siempre permanente el amor fraternal. ¿Qué es el amor? El amor entre hermanos. Esa es la palabra muy famosa que significa amor entre hermanos, es Filadelfia. Cada vez que usted vaya rumbo a Nueva York, de aquí para allá arriba, usted tiene que pasar por Filadelfia. Cada vez que pase por Filadelfia, acuérdese de Fileo Adelfos, que es el amor a los hermanos. Cada vez que usted pase por Filadelfia, usted acuérdese de su iglesia, ame a sus hermanos. No solamente a los que se merecen y son fáciles. Ame a sus hermanos, incluso a los que usted no está de acuerdo, a los que no son fáciles de amar. Especialmente a esos se necesita que el amor fraternal permanezca en ustedes. Si permanecemos en el amor, dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos,
en que nos amemos unos a otros. El mismo Jesús, lavándole los pies a sus discípulos, dijo, así como yo los he amado, quiero también que se amen entre ustedes. En toda la Biblia, el amor entre hermanos, Filadelfia, es una orden de Dios, no solamente porque es el deseo de Dios de que vivamos así, sino porque Jesús nos lo enseñó. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas, que no era fácil, que terminó traicionándolo, pero lo traicionó con los pies limpios. ¿No se han fijado que Jesús lo traicionó con los pies limpios? Que Judas traicionó a Jesús con los pies mojados. Por eso nosotros debemos imitar el amor que Jesús nos enseñó. No el amor que el mundo nos enseña hoy en día. El mundo nos enseña hoy en día que cualquier cosa que usted sienta es amor. Bob Marley escribió una canción que All You Need Is Love. Todo lo que tú necesitas es amor. Pero el amor que ellos enseñan es todo menos amor. Algunas veces, y basados en 1 de Juan 4:18, dicen que Dios es amor. Pero el mundo enseña que ahora el amor es el nuevo Dios. Y nosotros no podemos sucumbir ante la tentación de redefinir el amor por lo que el mundo enseña hoy, ¿no? La Biblia enseña que el amor tiene forma de cruz. Si ustedes quieren ver lo que es el amor de Dios, vean al Cristo crucificado y ensangrentado. Por el amor que Él nos tuvo, Él se entregó por nosotros. No, el mundo no está dispuesto a esa clase de sacrificio. El mundo no está dispuesto a perder la vida por causa del amor, no. Apenas tú no me complazcas a mí en todo lo que yo quiero, pues vete por tu lado que yo me voy por el mío. El amor no deja de ser. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Si se acabó, no era amor. Por eso debemos tener el amor fraternal entre nosotros y que permanezca. Cuando venga la lluvia, cuando vengan los ríos, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las disensiones, las peleas, chocan contra la burbuja de amor en el que la iglesia permanece y se disipa el problema, la tormenta, la división, y la iglesia permanece protegida por el amor de Dios y el amor al prójimo. Que el amor fraternal permanezca entre ustedes. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. ¿Con quién debemos tener amor? Esta Filadelfia, este amor. Primero con el amor al prójimo. En los versículos 1 al 3 vemos sostén, amor y empatía. En el versículo 2 se nos enseña a practicar la hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Bueno, tenemos que ser no hospitales, aunque la palabra viene de la misma etimología. Ser hospitalarios. Ser hospitalario o hospitable es una de las características de los líderes de la iglesia en 1 de Timoteo 3. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que tener un hospital en la casa. No quiere decir que debemos ser aproximables, que debemos tener la capacidad de darle la bienvenida a la gente, de que se sientan agradables con nuestra presencia, de que tú puedes curarle la herida del alma a otra persona. Que debemos ser hospitalarios, que debemos ser amables, que debemos ser aproximables, approachables. Personas que no digan, vámonos de aquí que ya llegó este. No, que personas que nos digan, hey, ven acá, pasa tiempo con nosotros. Ser hospitalario es la manera como los antiguos, específicamente en Génesis 18, hospedaron ángeles. ¿Usted no quisiera tener un ángel en su casa? Entonces, ser hospitalario es la manera que Jesús nos enseñó. Que le dio la bienvenida incluso a los que Él sabía que no lo iban a amar. Que lo iban a rechazar. Que solamente lo buscaban por la comida que Él les multiplicaba. Pero Él les dio la bienvenida y los abrazó. Y cuando les dijo, ustedes me buscan por la comida que perece, y se volteó en Juan 6 a los 12 y les dijo, ¿ustedes también quieren irse?
Dices, maestro, pero si no tenemos a nadie más donde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tenemos que ser hospitalarios entre nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste en tu casa, en tu mesa, algún hermano de la iglesia, algún incrédulo, algún amigo, alguna persona de la comunidad para compartir un sándwich, un jugo en la mesa de tu casa? En tiempos de COVID yo entiendo, es difícil. Pero usted puede preguntarle, ¿tú estás vacunado? Puede ir a otro lugar, puede ir a un coffee shop, puede invitarle un café. Usted dirá, hermano, pero es que la inflación, la gasolina, yo te lo brindo. La iglesia te paga 2 cafés para que tú invites con alguien más. Excusas no hay. Debemos ser hospitalarios. Segundo, debemos mostrar amor con las personas que sufren. Eso es empatía. Empatía. Es como ponerse en los pies del otro. Y específicamente a 2 tipos de personas. Hay 2 mandamientos. Hay una elipsis en el versículo 3. Acuérdense de los presos. Como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Pero dense cuenta que algunas personas agarran para visitar cualquier preso. Oh, hay que tener un ministerio de presos, porque la Biblia dice que se acuerden de los presos. No están hablando de cualquier preso. Están hablando de Timoteo y los que estaban presos por la causa de Cristo. Dense cuenta que en el versículo 23, el mismo autor dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. ¿Por qué? Porque estaba preso. Pablo estaba preso. Silas estaba preso. Capítulo 16 de Filipenses, de Hechos, perdón. Muchos están presos por la causa de Cristo aún hoy. Y segundo, en el versículo 3 dice que es una elipsis porque no está el verbo en imperativo acuérdense, pero dice y también, es decir, acuérdense también de los que son maltratados, como si tú mismo fueras maltratado. Y nosotros estamos viviendo en Estados Unidos, donde hay libertad de expresión, pero en Nigeria no, en Pakistán no, en Afganistán no, en China no, en Uzbekistán no, en Liberia no, y en muchos lugares cuando tú mencionas a Cristo, alguien te apunta con una pistola. Acuérdate de ellos, ora por ellos. Visita lavozdelosmártires.com. Visita laiglesiaperseguida.com. Y sigue las páginas de los hermanos que sufren por la causa de Cristo en todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien de la iglesia perseguida? La semana pasada devolvieron a un misionero chileno que estaba en Haití y tenía como 3 semanas secuestrado. Oramos por él. Acuérdense de los presos. Acuérdense de los que sufren por la causa de Cristo. Tengamos empatía por ellos. Cuando nosotros prendamos nuestro aire acondicionado, acuérdense que hay hermanos en Kenia que se sientan sobre troncos, sobre el charco y viajan 3 horas por la selva para ir a un servicio de 4 horas un domingo. Acuérdense de los que sufren como si ustedes mismos fueran ellos. Y no seamos indiferentes con los que sufren por la causa de Cristo. Segundo, debemos amar y que el amor fraternal permanezca en relación a nosotros mismos como iglesia. De los versículos 4 al 9 hay al menos 4 mandamientos y dobles ahí. Lo primero es que en el matrimonio, todos ustedes, versículo 4, deben honrar el matrimonio y, segundo, ser fieles a sus cónyuges. Es un mandamiento. Ustedes deben honrar el matrimonio y deben ser fieles a sus cónyuges. Pareciera que no hay mucho que decir ahí porque todo está dicho. Lo único que voy a decir es que esta es una pandemia mundial más grave que el coronavirus. La infidelidad, la falta de exclusividad y la deshonra en el matrimonio
es mucho más mortal que el coronavirus. Y ha estado en pandemia desde que el mundo es mundo, la infidelidad y la deshonra en el matrimonio. Hoy en día, leí unas estadísticas preparando este sermón, en California hay un matrimonio por cada divorcio. Es decir, de 100 parejas que se casan, o las mismas u otras 100 parejas se divorcian al año. Y el divorcio ocurre cuando hay la suma de dos orgullos. Alguno de los dos no quiere dar su brazo a torcer. O alguno de los dos es infiel al otro. Hoy en día incluso hay una amenaza contra el matrimonio. El movimiento LGBT, los movimientos de poliamor, incluso de pedofilia. Algunas banderas azules, rosadas y blancas que ustedes puedan ver de movimientos transgénero. Ustedes pueden ver también que hay banderas azules, rosadas y negras, con franjas rosadas, azules y negras. Eso es un movimiento que se llama MAP. Ustedes dirán, ¿qué es MAP? Es Minor Attracted People, que es gente atraída por menores. Eso es satánico, es diabólico. Nosotros no podemos decir, hay que ser tolerantes. Tolerancia nada. Si viene un hombre a abusar de tu niña de 5 años, la tolerancia que se va a encontrar es con un puño. Y no hay por qué ser tolerantes con el pecado. O tampoco hay que ser agresivos de llegar a la ofensa y a la muerte y tener que vivir peleando como si estuviéramos en la era primitiva. O simplemente decir, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero con los míos no te metas. Y no pienses que yo voy a comulgar con lo que tú piensas. Ni tengo que soportar la supuesta libertad que tú tienes a hacer lo que tú quieras. Si tú quieres que yo te respete, pues respétame a mí tú también. Entonces, esto que estamos viendo es la honra al matrimonio. Versículo 4 enseña la honra al matrimonio y la fidelidad que Dios le exige a cada uno de los cónyuges. Ustedes dirán, ¿cómo Cristo nos imitó esto? Por supuesto, Cristo nos imitó el amor que le debe tener a una esposa. Y ustedes miran, hermano Alejandro, pero Jesús no se casó. Todavía. Pero esperamos un día cuando va a ocurrir las bodas del Cordero, donde apenas la iglesia llegue al cielo, el Señor Jesús se casará con su novia de siempre, la iglesia, y ahí vamos a estar todos nosotros. ¿Tú vas a estar ahí? Él nos modeló la fidelidad a una esposa infiel. Ustedes leen el libro de Oseas y van a ver cómo Cristo fue fiel con su novia infiel. Por eso Jesús tuvo muy en alto el matrimonio y nos enseñó que cada uno debe tener su esposa y serle fiel a ella. Porque la consecuencia inversa es mucho peor. En secuencia, la amenaza en el versículo 4 a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Hombres que me están escuchando, si ustedes están viendo una mujer con otros ojos, que los ojos suyos deberían ser solamente para su esposa, pues a ti te va a juzgar Dios. Dios sabe lo que tú ves, Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe incluso los pecados que tú no le has confesado. Mujeres, igual, lo mismo. No veas con otros ojos, porque tus ojos son solamente para tu esposo. A los adúlteros y a los libertinos los juzgará Dios. Pero también debemos ser satisfechos. Debemos vivir satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y esto va con todos nosotros que vivimos en el mundo del sueño americano. Nosotros vivimos en la tierra de la abundancia, the land of the free, and the country of the brave. La tierra de los libres, la tierra de los valientes, la tierra del sueño americano y la tierra de la abundancia es llamado este país. Pero miren lo que dice el versículo 5. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense
con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, yo no te desampararé ni te abandonaré. En otra palabra, hermano, hermana, tú no te vas a morir de hambre jamás. Tú no vas a dormir bajo el cielo de estrellas. Tus hijos no van a mendigar. Porque el Señor ha prometido no abandonarte, no desampararte. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a trabajar. No, sí, tenemos que trabajar. Porque en otro lado, en Tesalonicenses, se escribe que nosotros, el que no trabaje, que no coma. Y a nosotros nos gusta comer, pues tiene que trabajar. Pero la palabra que aquí se usa es vivan sin ambicionar. Es decir, no dejes de vivir por buscar dinero. Nosotros debemos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y dense cuenta el contraste. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien confórmense con lo que ahora tienen. Eso no quiere decir que tú no puedas aspirar a tener una mejor casa, un mejor carro o lo que tú quieras. Pero no dejes de vivir. No tienes por qué despertar los días y puedes decir, buenos días, Señor, ¿cómo me voy a ganar otro $1,000,000 hoy? No tienes que andar buscando más plata, más plata, más plata. Busca la manera de estar satisfecho. Dice en otro lado, creo que es en 1 Timoteo, dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Eso no quiere decir que nosotros no pudiéramos tener otra entrada, pero no quiere decir que tú vivas ambicionando, que eso sea todo tu pensamiento, un negocio nuevo, una manera nueva, una entrada nueva, más dinero, más dinero, más dinero. Y no quiero que me malentiendan, el problema no es el dinero. Dice en 1 Timoteo que no es el dinero la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y esto es una tentación muy fuerte para los que vivimos en Estados Unidos. Que aquí no se puede vivir sin trabajar. Aquí nadie te va a dar una pupusa de gratis. Entonces hay que trabajar. Pero no quiere decir que tú tengas que tener amor al dinero. Más bien, hermano o hermana, confórmate con lo que tienes. El Señor ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? Hemos comido 3 veces al día y a veces hasta 4 con snack y merienda. Y hasta gorditos estamos. No podemos decir que el Señor ha sido infiel con nosotros. Confórmete con lo que tienes. No vivas ambicionando más dinero y más dinero. Y saben una cosa, el dinero es adictivo. Mientras tú más tienes, más quieres. Y mientras más tienes, menos dependes de Dios. Personas que tienen más dinero dicen, ¿para qué necesito yo a Dios? Si tengo todo lo que quiero. ¿Para qué voy a orar si puedo comprar? Entonces, no ambicionen el dinero. Si el Señor te da mucho, ofrenda mucho, regala mucho, ayuda mucho. Da para ofrendas de caridad. Busca una buena clínica que ayude a las embarazadas. Y ofrenda tu tiempo, ofrenda tu dinero, ofrenda voluntarios. Usa el dinero para las cosas que a Dios honran. Y si Dios te permite mucho, pues regala mucho. No uses tu dinero para que ocupe el lugar de Dios. Y ojo, estoy hablando no solo del dinero que tú tienes, sino que el dinero que también tú no tienes te puede quitar la vida, te puede quitar tu gozo, te puede hacer que te enfoques en buscar, en amar, en idolatrar el dinero que tú no tienes. Pero también debemos tener, recuerden en el contexto que está escrito Hebreos, que todo lo que fue dicho aquí es porque el Nuevo Testamento es mucho mejor que el Antiguo Testamento, y citan cuando dice el Salmo 118, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y nosotros vemos también no solamente el contentamiento del dinero, sino que debemos vivir con acción de gracias. En 1 Tesalonicenses 5:16 es lo que dice: vivan dando gracias a Dios, den gracias a Dios por todo, oren sin cesar. Algo muy particular
en el versículo 7 es que nosotros debemos tener agradecimiento por los pastores, los líderes, los diáconos, las mujeres, los hombres que Dios ha puesto en nuestro camino en el pasado. Vean lo que dice el versículo 7. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Tú te puedes acordar de aquella primera persona, aquel viejito, aquella viejita, hombre, mujer, joven o quien sea, que te haya predicado el evangelio por primera vez hace 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. ¿Tú te acuerdas de aquella persona que por primera vez mencionó delante de ti el nombre de Jesús? ¿Tú te acuerdas de aquella persona que comenzó contigo la carrera? Hay un mandamiento claro aquí. 3 en ese versículo 7. Acuérdense, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. 3 mandamientos en un solo versículo. Acuérdense de aquellos que te predicaron. Y esos fueron pastores. Pero pudo no haber sido un pastor, pudo haber sido un joven de la iglesia, un compañero de clases, un compañero de estudios. Pudo haber sido una hermana, una vecina, una sobrina, una tía, una mamá, una abuelita. Tienes 3 mandamientos, acuérdate de ellos. ¿Alguna vez le has agradecido por predicarte las más grandes noticias de salvación en Jesucristo? Segundo, piensa en los resultados de su conducta. Algunos todavía permanecen en la fe. Algunos ya no están caminando con el Señor. Bueno, tú tienes 2 cosas que puedes hacer. Primero, agradecerles si todavía están firmes. Segundo, exhortarlos a volver a su primer amor. El camino que te enseñaron ha resultado bien para ti y ellos lo han abandonado. Así que puedes exhortarlo y decir, hoy me acordé de ti. Mándale un mensaje. Hoy me acordé de ti. Gracias por predicarme el evangelio. Te animo a que vuelvas a tu primer amor. Y si han mantenido su conducta y han dado resultados, han permanecido, han perseverado, imita su fe. Imita su fe. Me contaba un pastor amigo ayer en una reunión. Él está en Detroit, en Michigan. Y está predicando hoy en una iglesia que está celebrando su 92 aniversario. Muy pocas iglesias hispanas en Estados Unidos llegan a esa cantidad de años de aniversario. 92 aniversarios. Y especialmente conoció a una viejita que era de este tamaño, pero de lo encorvada que está, ya está más chiquita. Y esa viejita tiene 92 años. El día que nació la iglesia, ese mismo año nació la que ahora es viejita. Y ella está en esa iglesia desde los 10 años. Tiene 82 años en esa iglesia. Y ha conocido casi 20 pastores que han pasado por ese púlpito. Y ella me cuenta este hermano, que esta viejita ha sido fiel al Señor por 82 años. ¿Cuánto has sido fiel tú al Señor? ¿Tú puedes imitar la fe de esta viejita? Tú puedes ser fiel al Señor por cuantos años te falten para llegar a 82 o al final de tu vida. La única manera que seamos fieles es porque el Señor nos mantiene en su mano y nos mantiene en su gracia para perseverar, para permanecer. Si tú mañana te despiertas aún amando a Cristo, es porque el Señor mantiene su gracia sobre ti. Entonces, imita la fe de los que han venido antes que tú. Imita la fe. Si ellos te predicaron a ti, pues ¿a quién le estás predicando tú? Si ellos asistieron fielmente a las reuniones de la iglesia cada domingo y cada vez que había reunión de miembros, cada culto de oración, cada estudio bíblico, eres fiel tú en tus ofrendas, en tu asistencia, en tu evangelización, en tu discipulado, en tu compromiso con la iglesia. Imita la fe de aquellos que te dieron a conocer la palabra de Dios. Y eso es en el pasado. 10 versículos más adelante vamos a hablar de los presentes. En relación a nosotros mismos tenemos mucho que imitar de Cristo. Y dense cuenta que el versículo 8 se dice, no, ustedes tienen que hacer todos estos mandamientos, tienen que vivir con todos estos mandamientos, tienen que cumplir con todas estas cosas, pero no por compulsión, no porque tienen que hacerlo, no porque deben hacerlo, sino porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él nos dio un mejor amor, un mejor ejemplo. Él cumplió todo esto
Y en su fuerza y por sus méritos es que nosotros podemos. Nosotros no pudiéramos hacer nada de esto si Cristo no nos hubiera dado el ejemplo. Perseverancia, por ejemplo, en el versículo 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. En estos días, con esta cuestión de la anulación de Roe v. Wade, Roe versus Wade, el precedente legal del año 73 para permitir un supuesto derecho constitucional al aborto que no existe desde el jueves pasado en adelante, un día histórico en este país en los últimos 50 años. Yo analizaba acerca de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué capacidad tiene la gente para inventar doctrinas diversas y extrañas? Todos los santos días del mundo aparece un invento nuevo para que nosotros torzamos alguna doctrina y creamos algo diferente de lo que la Biblia enseña. Todos los santos días del mundo aparece un invento diferente para que no sigamos la fe, la esperanza, el amor que el Señor nos enseñó en su palabra. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Hoy en día existen movimientos de prosperidad, movimientos judío-mesiánicos, movimientos adventistas, movimientos de todo tipo para que dejemos la ortodoxia bíblica, la sana doctrina, para que nos desviemos del camino que nos fue enseñado. Gente que quiere volver al Antiguo Testamento. Gente que dice que somos salvos por los 10 mandamientos. Gente que dice que tenemos que portarnos bien para que Dios nos salve. Gente que dice que tú tienes que reunirte el sábado. Gente que dice que tú tienes que bailar la danza hebrea y tienes que circuncidarte. Doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar por ellas. Pero la única manera en que tú no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas es que tú afirmes el corazón con la gracia, en el versículo 9. ¿Y cómo vas a hacer eso? Estudiando la Biblia. Si tú no estudias la Biblia, cualquier programa de enlace, tú le vas a decir amén. Cualquier video en YouTube, tú le vas a dar like. Cualquier mensajito que te manden por WhatsApp, tú vas a decir gloria a Dios. Y si tú no estudias la palabra, entonces tú no vas a poder captar las cosas, filtrar las doctrinas diversas y extrañas que te mandan por el teléfono. Ni se diga navegando por Facebook, Internet, Google o lo que sea. Si no estudiamos, si no vivimos masticando Biblia, no vamos a poder sentir cuando mordamos algo extraño. Entonces vive en la Biblia. Tú puedes visitar cualquier página, cualquier YouTube channel, puedes leer cualquier libro, pero si tú no vives en la Biblia, entonces no vas a permanecer en la sana doctrina. Avancemos. División número 3 del capítulo 13. Vamos ahora en relación a Dios. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? En los versículos 10 en adelante, nos dice que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Eso le está hablando directamente a los judíos. El altar del propiciatorio en Éxodo, a partir del capítulo 25, ustedes van a ver que los sacerdotes que ministran en el lugar santísimo, ellos podían entrar en el lugar santísimo. Es más, podían poner los panes en el altar del propiciatorio, pero ni se les ocurriera comerse un pan de eso. Eso era un sacrilegio, eso era un problema. Pero nosotros sí tenemos derecho, porque nosotros ahora tenemos un pan vivo del cual podemos comer. La semana que viene tendremos Santa Cena, y ustedes van a ver que nosotros podemos tomar del pan y de la copa que son el cuerpo y la sangre de Cristo, símbolos del sacrificio. Ahora, se dice que así como Cristo, así como los panes y los cuerpos de los animales eran sacrificados fuera de la puerta del lugar santísimo, de igual manera, versículo 2, Cristo sufrió fuera de la puerta, esto es, de Jerusalén, en el lugar que se llamaba el Gólgota, o la calavera, el lugar de la calavera. Pues nosotros así también debemos salir fuera del campamento, en el versículo 13,
Salgamos, otro verbo en imperativo, y llevemos su deshonra. Dice R.C. Sproul Jr. que si tú predicas lo mismo que Cristo predicó, vas a tener gente queriendo crucificarte. Dice N.T. Wright, un comentarista anglicano, él dice que cada vez que Cristo predicaba, querían apedrearlo, querían lanzarlo por un precipicio y terminaron crucificándolo. Pero cuando nosotros llegamos a una ciudad y predicamos el Evangelio, nos invitan al té y nos dan la bienvenida. Entonces, hay algo que no cuadra entre la predicación de Cristo y nuestra predicación hoy en día. Pareciera que no queremos meternos en problemas y queremos ser amigos de todos. Pero Cristo no era así. Cristo nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, pero amar incluía decirles la verdad aunque les doliera. Salgamos fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos una ciudad permanente. Este no es tu hogar. Nosotros estamos esperando una ciudad que está por venir. Y esa ciudad es la nueva Jerusalén que habla el Apocalipsis. Entonces debemos estar separados del mundo. Esta sección número 3 tiene 3 partes: separación, sacrificio y sumisión. Versículos 10 al 14 vemos la separación. Bueno, los versículos 15 y 16 vemos que nosotros, así como los del Antiguo Testamento ofrecían sacrificio, nosotros también debemos ofrecer sacrificio. Pero ¿cuáles sacrificios debemos ofrecer nosotros? Y tú dirás, no, pero es que la Biblia enseña que el Señor no quiere sacrificio, sino obediencia. Exactamente, versículos 15 y 16. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza. ¿Cuál es tu sacrificio? El sacrificio de alabanza. ¿Qué es eso? El fruto de labios que confiesen su nombre. Cada vez que canten canciones que alaban al Señor, pues no te dé pena en decir gloria a Dios, aleluya, amén. No te dé pena aplaudir. Aquí nosotros no vemos para los lados a ver quién está aplaudiendo y nosotros no pensamos de ti. Está aplaudiendo. Nosotros somos bautistas. No, si tú tienes un sacrificio de alabanza, algo que no te sale natural, pero tú quieres hacerlo en agradecimiento al Dios que te salvó, al que nos mostró sus méritos, pues puedes decir con libertad, aleluya. Puedes decirlo bajito, así como, aleluya. O puedes decirlo también, aleluya. Y no importa si el hermano escucha o si no lo distraiga, pero enséñale a decir, usted nos dice aleluya como yo. Aleluya, no le dé pena. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Cuando lean un versículo digan amén. No le dé pena qué van a pensar de ti. Piensen lo que va a pensar Dios de ti. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. Otra cosa que podemos hacer, versículo 16. Bueno, que podemos hacer, no, esto es un mandamiento. Debemos hacer, no se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Si usted quiere ver cuáles sacrificios le agrada a Dios, no ande buscando un cordero sin mancha, porque ese cordero sin mancha ya murió en la cruz. Busquen la ayuda mutua, permanezca la Filadelfia entre ustedes, el amor fraternal. No se olviden de hacer el bien ni ayudarse mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste a un hermano? Hace tiempo me llamaron a mí como a las 11 de la noche y pastor, estoy accidentado en medio de la autopista, ¿puede venir a buscarme? Señor, ¿qué hizo? Y me salía más fácil decir, yo te pago el Uber. Y ya yo estaba con un ojo cerrado y otro abierto. Pero ese hermano me consideró a mí como digno del único que podía ayudarlo en ese momento. Me salía más fácil y hasta más barato pagarle el Uber. Hermano, deje ese carro ahí, yo te pago el Uber. Lo vamos a buscar mañana. Casi medianoche. Pero yo era su primera opción o su última opción. Entonces fui y lo ayudé. ¿A quién más vamos a ir si no es a la familia de la fe? Entonces no te olvides de hacer el bien. Y no es si te llaman a la medianoche para que los ayude, no. Busca tú oportunidades de ayudar a los demás.
Si tú sabes que hay un hermano desempleado, no le digas, vive sin ambicionar el dinero, más bien confórmate con lo que ahora tienes, hermano. No, más bien dile, hermano, hey, yo te puedo prestar dinero sin intereses. O dile, hermano, ¿tienes comida? ¿Está tu nevera abastecida? ¿O parece que la fueran a vender? ¿Cómo está tu renta? Hermano, he notado que tus hijos no están viniendo. Te falta un aventón, un ride. Necesitas que te vaya a buscar. Pregúntale cómo está tu esposo, tu esposa. ¿Cómo puede orar por ti? Ayúdense mutuamente. Y alguna persona dice, no, es que si no me ayuda el pastor, pues la iglesia no me ayuda. No, es que eso es para todos nosotros. Vivan entre ustedes haciendo el bien y ayudando mutuamente, porque eso fue lo que nos modeló Cristo. Eso fue sacrificio, pero también sumisión. Vimos en el versículo 7, acuérdense de los pastores pasados que les hablaron la palabra de Dios. Analicen el resultado de su conducta e imiten su fe. 10 versículos más adelante, ahora en el versículo 17, dice, obedezcan a sus pastores actuales. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por el hermano Juan y por el hermano Alejandro? Si hay alguien aquí que necesita que ustedes oren por ellos, somos sus pastores. Somos débiles, somos ignorantes, no lo sabemos todo, tenemos ocupaciones y distracciones 1000, tenemos tentaciones de todo tipo, tenemos trabajos fuera de la iglesia, tenemos trabajos dentro de la iglesia, tenemos críticas dentro y fuera de la iglesia, tenemos ocupaciones 1000, tenemos que estar pendientes de un montón de gente que no está pendiente de nosotros. Pero vean lo que dice el versículo 17, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Yo hasta ahora estoy contento con la iglesia, ¿verdad, Juan? Que el Señor nos ha dado. Ustedes son una alegría para nosotros, y creo hablar en nombre mío, en nombre de Juan. Ustedes son un gozo para nosotros. Ustedes son una bendición para nosotros. Y nosotros nos contamos entre ustedes, no como mandándolos a ustedes, no como ejerciendo señorío, dice Pedro en 1 de Pedro 5, sino que nosotros somos parte de ustedes. Nosotros somos otros miembros más de la iglesia, pero necesitamos sus oraciones. En el versículo 18 dice, oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Oren por sus líderes. ¿Por qué? Porque el versículo 17 enseña que nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios por ustedes. Por eso nosotros, Juan y yo, andamos con un directorio, con las caritas de ustedes. Cada vez que Juan y yo nos reunimos, oramos por ustedes. Y a veces les mandamos un mensajito, hermano, hermana, ¿cómo podemos orar por ti? A todos los miembros de la iglesia. Y les decimos, estas caritas tienen nombre y tienen problemas. Y debemos estar pendientes de cada uno de ustedes. Y a veces cuando los llamamos para decirles, ¿cómo estás? No es para chismear, es para orar por ti y darle cuenta a Dios. Porque cuando Juan y yo entremos a la presencia de Dios, no solamente Juan y yo, sino los pastores que algún día tendrá esta iglesia, además de nosotros, Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuenta por ustedes. Así como a cada hombre por sus hijos, cada pastor por su iglesia, cada hombre, cada esposo por su matrimonio. Dios les va a pedir cuenta. Y nosotros queremos ser fieles en predicar, en estudiar. Cada vez que analizamos los textos, pensamos en cómo lo va a recibir cada uno de ustedes. Yo preparaba este sermón y veía, todos ustedes deben honrar, versículo 4, deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Y yo sé aquí que hay matrimonios en conflicto. Y hay matrimonios bajo fuego. Y si las estadísticas son correctas, pues hay hombres coqueteando con otras mujeres. Mujeres insatisfechas en su matrimonio. Hermanas que luchan con el orgullo de su esposo. Y hombres que luchan con la lengua de sus esposas.
Pero nosotros debemos dar cuenta a cada uno, a Dios por cada uno de ustedes. Así que oren por nosotros. Oren por su servidor, oren por el hermano Juan, por nuestras esposas, por Maribí, por Diana, por nuestros hijos, oren por nuestros trabajos, oren por nuestras deudas, oren por cuidar de ustedes, como dice el versículo 17, cuidar de ustedes con alegría y sin quejarse. Wow. ¿Ustedes no quisieran tener pastores que cuiden de ustedes con alegría y sin quejarse? Porque de lo contrario esto no será provechoso para ti, ni para ninguno de nosotros. Nosotros también somos pastores, pero nosotros también somos ovejas. Nosotros también tenemos pastores que cuidan de nosotros. Entonces oren por nosotros, hermanos, hermanas. Y por último, los versículos 17, 18 y 19, debemos cuidar a nuestros líderes. Cuiden a sus líderes. Ellos no son líderes dictadores o dictadorzuelos. Y nosotros, la obediencia a los pastores y la lealtad a los pastores tienen límites, ¿ok? No es una subordinación incondicional, no. Si algún pastor, incluyéndome a mí, incluyendo al hermano Juan, les exige pecar a ustedes o sujetarse a una norma antibíblica, pues alaban a Dios desobedeciendo. No se sujeten a los pastores que les piden hacer cosas antibíblicas. No se sujeten a nadie que les exija pecar. Porque al sujetarse a alguien que les exija pecar, están desobedeciendo y deshonrando a Dios. Hay una lealtad superior a la que debemos todos responder. Pero si son hombres de Dios, si son un regalo para ti, si han sido una bendición al predicarte la palabra de Dios, en el pasado, en el versículo 7, o en el presente, en el versículo 17, ora, cuida, protege a tu pastor, a las personas que te han ayudado a amar a Cristo, a conocer más a Cristo. Imita su fe, ayúdalo, comprométete, pregúntale, ¿en qué puedo ayudar? Así los pastores cuidarán de ti con alegría y sin quejarse. ¿Tú conoces un pastor grumpy, quejón, o esos pastores que todo le buscan un pero, un problema, todo es una desgracia? Y esperamos que ninguno de nosotros sea así. Y ayúdenos, porque esa es la tendencia natural de nuestras almas. Y si en algún momento a mí o a Juan nos ven quejones, o no dando un buen ejemplo de la fe, y no porque seamos pastores, tú tienes el derecho y el deber de exhortarnos en amor y hablarnos la palabra de Dios. No porque nosotros seamos pastores somos perfectos. Lejos de eso. Somos bien débiles, somos bien necesitados, somos bien, pero bien ignorantes. Al pararnos aquí nos tiemblan las piernas al manejar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos sus oraciones. Jamás le digas a un pastor, hermano, si yo voy a orar por ti y no oras por él. Si tú vas a decir que oras por él o por cualquiera, si yo voy a estar orando por ti, hermano. Ora, no es que vas a decir, yo voy a orar por ti y no oras, y se te olvida. Entonces uno se te pregunta, hermano, oraste por mí. ¿Y qué es lo que hay? Hey, tú dijiste que iba a orar por mí. Entonces no digas que vas a orar y no oras. Si vas a decir, si vas a orar, dile, yo voy a orar por ti, pero si no, no, ¿ok? Por último, hermanos, la doxología de este libro. A partir del versículo 20 al 21. Bueno, el 22. El 22 es uno de los versículos chistosos de este libro. ¿Por qué es chistoso? Porque vean que en el versículo 22, el autor, que muy probablemente sea uno de los pastores de esta iglesia, de la iglesia a los hebreos, le dice, les ruego que reciban, ese es otro verbo, en los versículos 20 al 24 hay 4 mandamientos, reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. Tiene 13 capítulos, una breve exhortación. Pero aparentemente este libro fue escrito como una epístola, una carta que debería ser leída entre varias iglesias. Dense cuenta que en el versículo, ¿dónde dice? Que los de Italia los saludan.
en el 24. Al final del 24 dice, los de Italia les mandan saludos. Saluden a sus pastores. Dense cuenta, había varios pastores. Entre los hebreos había varios pastores, no un pastor, varios pastores. Y los de Italia los saludan. ¿Quiénes son los de Italia? Bueno, muy posiblemente los de Roma, que fueron los receptores originales de la carta a los romanos, y los hermanos de otras ciudades en Italia, junto a los de Roma, que ahora le están mandando saludos a todos los que antes eran judíos, pero ahora son cristianos, en todo el imperio romano. Los de Italia son muchos hermanos, no solamente los destinatarios de la carta a los romanos. Roma es la capital de Italia desde hace tiempo, sino otros que estaban en Venecia, otros que estaban en Milán, otros que estaban en muchos lugares de Italia. Y todo ese montón de hermanos les mandan saludos a ellos y por extensión a todos ustedes. Saluden a sus pastores. Les amamos. Pero no se despide el libro diciendo, versículo 25, que la gracia sea con todos ustedes, antes de decir para qué este libro fue escrito. En los versículos 20 y 21 se despide el autor y queremos terminar eso diciendo todo esto que hemos dicho, toda la supremacía de Cristo, todos los méritos de Cristo, que Cristo sea mejor que Moisés, que Aarón, que Josué, que Melquisedec, mejor que los sacrificios, mejor que todo el pacto. El antiguo pacto ha quedado atrás como antiguo, ahora el nuevo pacto es mucho mejor. Entiendan, antiguos judíos, nuevos creyentes en Cristo, que el Dios de paz, versículo 20, y que el Dios de paz, esta es una despedida, una doxología, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ese, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, es decir, una sangre que no es la de los machos cabríos que tiñe el pecado, no, esa sangre del pacto eterno que no va a quedar jamás antiguo. Ese Dios de paz, versículo 21, los capacite para toda buena obra, para cumplir todos estos 23 mandamientos, para que hagan su voluntad y Él haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A ese Dios, al Dios de paz, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el libro de Hebreos. El libro de la supremacía de Jesucristo. Así que si salimos nosotros de acá, al haber considerado todo este libro, y pensar, wow, yo ahora tengo que vivir así, 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 cumplir estos 23 mandamientos, tengo que anotármelo aquí, 11 de este lado y 12 de este lado, para que no se me olviden, vivir ahora la vida, viviendo, haciendo, tú habrás perdido el punto si ahora tú estás enfocado en hacer. Si lo que tenemos que hacer es amar a Jesucristo por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Es la supremacía de Jesucristo la que debemos entender. Cada vez que tengas una decisión que tomar, pues cómo esta decisión honra a Cristo. Cada vez que tengas dos alternativas, ¿y cuál de estas alternativas maximiza la gloria de Jesucristo y minimiza la gloria del hombre? Entonces puedes tener maneras de tomar decisiones santas. Cuando maximices la gloria de Cristo y tú veas a Jesucristo exaltado en todas tus decisiones, en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus estudios, con todo lo que tú eres y haces, maximiza la supremacía, la gloria de Jesucristo en tu vida. Y tú vas a ver y te sorprenderás de cómo Dios actúa en tu vida. Cuando tú maximices su gloria, tú vas a recibir 1000 bendiciones. No hagas nada para que te tripliquen las bendiciones. Da sin esperar nada a cambio y Dios se va a encargar de no dejar vacías sus promesas en tu vida. Así que ten paz, vive amando a Cristo y al salir de aquí tú puedes decir, wow, Jesús es mejor y mayor que todo y todos. Jesús es mayor y mejor que todo y todos. ¿Tú puedes decir eso conmigo? Jesús es mayor y mejor que todo y todos. Y al salir de aquí, comuníquense esa gran verdad. Incluso a los inconversos que tienes cerca de lunes a viernes, diles, Jesús es mayor y mejor que todo y todos.
Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo este libro. Gracias por esta carta que nos anima a pensar en Jesucristo como mayor y mejor que todo y todos. Y el amor que Él nos ha modelado nos habilita a nosotros para confiar, para creer, para imitar, para servir, para atesorar, para obedecer, para amarte a ti por lo que eres y has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a vivir conforme a estos mandamientos, pero no para gloria nuestra, sino por el ejemplo que Cristo nos dio y para la gloria de tu santo nombre. Y su muerte en la cruz, su victoria de la tumba, su ascensión gloriosa y su intercesión permanente es la esperanza que nos habilita para nosotros vivir confiados en este mundo sabiendo que tú tienes todas las cosas bajo control. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni peligro de muerte, ni de desnudez, ni de hambre, ni de espada, ni lo futuro, ni lo presente nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, te necesitamos para cada día de nuestra vida. Y gracias, porque podemos ser portadores de la promesa de que Jesús es mayor y mejor que todo y todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que la gracia sea con todos ustedes. Amén.